Buenas noches, buen día. Como soy Blanca Rosa Calero, en este caso vamos a continuar con la sesión número 3 de Derecho Mercantil 2. Vamos a continuar hablando sobre la clasificación de los títulos valores. Es de la unidad número 2, pero nos vamos a enfocar el título valor a la orden y el título valor nominativo. ¿Bien? ¿Cuáles son los subtemas que vamos a abordar dentro de estas dos clasificaciones generales? Vamos a hablar sobre el concepto, transferencia, adquisición y derechos del adquirente del título, de los títulos a la orden. Vamos a hablar también de los títulos nominativos, del libro de registro, de la transferencia, del poseedor y del endoso. ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar en este caso? Que ustedes conozcan cuál es la clasificación y las disposiciones legales. Estas están establecidas en la Ley de Títulos Valores, así como de Nicaragua, así como en el Código de Comercio y en la doctrina. Que ustedes conozcan la diferencia entre los diversos títulos valores a la orden, al portador y nominativo. Entonces, en este caso vamos a enfocar diferencia en los títulos a la orden y nominativos. ¿Ya? Es importante que ustedes puedan, digamos, el trabajo de equipo, la información conjunta para que ustedes manejen cuáles son los diferentes títulos que se manejan en el ámbito comercial y mercantil. Continuamos con ello, la ley de títulos valores de Nicaragua. En el artículo 46 establece esa gran clasificación general que es título al portador, a la orden y nominativo. ¿Ya? Ahorita vamos a enfocar el título a la orden, que es más que todo, ese título es aquel que se designa como titular a una persona determinada, ¿ya? O a otra que aquella o las sucesivas poseedoras legítimas del documento designen en el propio título. Esto lo vemos mediante la designación, esto mediante el endoso, ¿ya? Aquí mismo también el artículo 47 de la Ley de Títulos Valores establece que los títulos a la orden son los expedidos a la orden de una persona determinada. Esto, otro de los elementos importantes de estos títulos es que deben de tener la palabra a la orden, ¿ya? Cuyo nombre se consigne en el mismo texto del documento a favor de dicha persona a su orden, ¿ya? Un ejemplo de ello vemos el cheque y el pagaré. Son títulos a la orden. ¿Cómo se transfiere o transmite un título a la orden? Dice la ley que se establece mediante el endoso o la entrega del título, ¿ya? Aquí vemos también que puede transmitirse por diversos medios, por medio de diversos endosos, ¿ya? Eso debe quedar constancia en un documento adjunto, ¿ya? Adherido o adjunto, debe quedar constancia de los diferentes endosos para poder ejercerse la acción de pago y el cobro de ese título a la orden. Esa adquisición de ese título a la orden, cuando hablamos de diferentes endosos, ¿verdad? Eso se hace mediante una sesión ordinaria. Cuando hablamos de sesión ordinaria, eso significa que hay el cesionario de ese título tiene el mismo derecho del cedente y está sujeto a las excepciones personales que el obligado podrá oponer al momento de la transmisión de esto. Esto lo vemos ejemplo vivo con los diferentes endosos, ¿ya? Desde el momento en que endosas un pagaré, un cheque, ¿ya?
vemos que hay derechos adquiridos, ¿ya? Hay derechos de parte del cedente que transfiere, ¿ya? Y hay una cesión, por eso hablamos de cesión ordinaria. Aquí vemos también que el adquirente de un título a la orden tendrá derecho, a pedir al obligado que consigne la transmisión del título mismo, incluso, ¿ya? También puede hacerlo mediante un juez competente, una vez que la adquisición esté comprobada previamente. Esto es, por ejemplo, a la hora de un incumplimiento de pago que no lo quiera pagar, digamos, o de forma voluntaria, puede, a través de una acción por la vía judicial, requerir lo que es el pago, ¿ya? La obligación de cumplimiento en este caso puede pedir al obligado, del adquirente al obligado, mediante la vía judicial por un juez competente, y en este caso estamos hablando de juez de distrito civil, ¿verdad? También quien adquiere ese título a la orden por causa de muerte, ¿ya? Tendrá los mismos derechos que su causante y ocupará su lugar. O sea, sus herederos, sus derechohabientes, pueden exigir, ¿ya? En este caso, el cumplimiento por parte de el cumplimiento de pago de ese título valor, ¿ya? En este caso, los herederos, ¿ya? Los herederos del causante. Asimismo, también esta, como lo veníamos diciendo, esa transferencia de los títulos valores se puede hacer en este caso el título a la orden mediante el endoso, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el endoso? Es transferir un derecho. Eso es más que todo. En vez de el cedente, ¿ya? A través del endoso está cediendo un derecho a otra persona para que esa otra persona cobre ese pagaré o ese cheque, ¿ya? Aquí tenemos también que el endoso se transfiere parcialmente el título, no puede estar sujeto a condiciones de plazo o cargo alguno, ¿ya? Por ello es que se señala que el endoso no está sujeto a modalidad alguna, ¿ya? En el caso del endoso, es válido, será realizado válidamente, pero la ley exige que debe contener requisitos en una hoja adherida, ¿ya? Y debe indicar dichos requisitos. Hablamos del nombre del endosatario, es decir, la persona que adquiere el título valor, ¿ya? Al cual aparece el nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? En la parte posterior o en una hoja adherida pone sus datos, ¿ya? Para que otra persona, que también va a hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Lo va a poner la misma información. Dice el nombre, documento de identidad y firma del endósame, ¿ya? O sea, quien transfiere el título, que es lo que yo le decía, los datos, ¿ya? Le piden inclusive número de teléfono, número de cédula, dirección, ¿ya? El nombre completo de la persona, sus dos nombres, sus dos apellidos, ¿ya? Se debe establecer la clase de endoso, si es propietario, propiedad, o es fideicomiso, en procuración o en garantía. La fecha del endoso inclusive, ¿ya? Cuando hablamos de transferencia del endoso, ¿ya? Hablamos que debe tener ese título a la orden, ¿ya? Eso es mediante la firma de quien transmite colocada al reverso del documento, ¿ya? Para designarse el nombre del beneficiario o hacerse en blanco, o mediante el endoso, el legítimo poseedor transmite el título, ¿ya? Entonces ahí le piden unos datos
Y además de la firma, le piden unos datos para que pueda operar lo que es la transferencia o transmisión de ese título valor a la orden. El adquirente, ¿qué pasa con el adquirente de ese título valor a la orden? También lo puede adquirir mediante sentencia o ejecución forzosa. Eso significa que si no paga de forma voluntaria, puede ir a la vía judicial. Ese título a la orden, según el CPCN, es un título ejecutivo, ¿ya? Y se puede realizar mediante una ejecución forzosa. Puede suplir el endoso con la constancia de adquisición puesta por el juez respectivo en el documento o en la hoja adherida al mismo inclusive. La constancia puesta por el juez se tendrá como endoso para efectos de legitimación, ¿ya? Inclusive, por ejemplo, en los cheques, vemos el ejemplo típico para los procesos penales, para una acción por la vía penal. Cuando se realiza lo que es, en este caso, después de el adquirente va al banco para cobrar dicho cheque, ¿ya? Y el banco le dice que no hay dinero suficiente o que no hay fondos, ¿ya? En esa cuenta. Entonces, esta persona, a través de un notario público, tiene que realizar la notificación, en este caso, con relación al protejo, ¿ya? Para que pague, ¿ya? Para el ejercicio del pago, ¿ya? Entonces, la ley establece que cuando se realiza esa acción, ya pasado el plazo establecido, puede hacer uso de la vía penal con la acción de estafa de cheque sin fondo, ¿ya? En este caso, pero previamente la ley, el tipo penal exige requisitos previos que están puestos en la ley de títulos valores y también están establecidos, en este caso, usted puede ir no necesariamente puede ir a la vía penal, puede ir también a la vía civil con el CPCN a través de una ejecución forzosa, ¿ya? La legitimación de este título se produce en este caso, que se designan, ¿ya? A la persona como titular, que puede ser la primera que se designa en este caso, y las sucesivas poseedores que son por medio de los diferentes endosos, ¿ya? Pero debe tener una condición este título, debe tener la frase a la orden, ¿ya? Título, valor, debe tener a la orden, ¿ya? Es necesario que lleve esa palabra, ¿ya? Si lleva la palabra, ¿ya? No a la orden o una impresión equivalente, eso significa que no se puede endosar, ¿ya? No se puede transferir, ¿ya? A otra persona, no se puede transmitir a otra persona. Tenemos que cuando hablamos del endoso, vimos ahí previamente requisitos, entonces igual nuestra ley exige el nombre del endosatario, la clase del endoso, el lugar y fecha, la firma del endosante o los legítimos apoderados, señalando la fecha, el número de poder y notario ante quien fue otorgado, ¿ya? Estos endosas también pueden ser puro y simple, pueden ser sin condiciones inclusive, pero si ya ponemos condiciones al endoso, se tienen como no escritas y el deudor puede cumplir las prestaciones consignadas en el título a valor del endosatario o a la orden, aunque no se haya cumplido la condición, ¿ya?
O sea que eso, pagadero a la vista. Estamos hablando de un título valor a la orden que es pagadero a la vista, ¿ya? Como el cheque y el pagaré. El endoso será incondicionado, inclusive cuando no haya referido el negocio que originó el endoso, ¿ya? Esto estamos hablando porque dentro de las relaciones mercantiles en la plaza pública se establecían el nombre del negocio al cual se expedía, ¿ya? El documento, ¿ya? El endoso parcial es nulo, pero cuando el título ha sido pagado en parte, puede ser endosado por el saldo, ¿ya? Si establecemos un endoso, digamos, para hacer digamos, o para ser pagado, mejor dicho, cobrado en parte, es nulo generalmente, como dice la ley. Pero si ya en algún momento dado ya pagaste parte de la obligación, ya que consignaba el título valor, ya, entonces para que opere el endoso puede operar por el resto o el saldo de la obligación adquirida, de la obligación, digamos, o del derecho para consignar. Es válido el endoso aun cuando no contenga el nombre del endosatario, ¿ya? Estamos hablando título a la orden, pagadero a la vista, ¿ya? Por eso hablamos de la validez del endoso. El poseedor de un título endosado en blanco puede llenar el endoso con su propio nombre o con el de otra persona, o bien puede endosar de nuevo el título o transmitirlo a un tercero mediante su entrega sin llenar el endoso o extender uno nuevo, ¿ya? El endoso al portador produce efectos del endoso en blanco, ¿ya? ¿Qué significa ahí dentro de las relaciones comerciales y la confianza, ¿ya? Cuando un cuentaviente tiene talonarios de cheques, ¿ya? Que les entregan de su cuenta, hay personas de que les entregan cheques en blanco por un negocio comercial, ya en el cual le van entregando mercancías en cuotas y le dan un cheque en blanco en garantía para que en cualquier momento pueda cobrar y pueda poner la cantidad del pago total de la obligación, ¿ya? Tenemos que igual el endoso al portador produce cuando hablamos al portador es la persona que porta ese documento, que tiene los mismos derechos que el endoso en blanco para ser cobrado. Y en los títulos valores a la orden ya no es necesario notificar a la persona obligada al pago, ya, para, digamos, para cobrar o hacer uso del derecho. En este caso, obligada al pago al deudor. La transmisión, por el simple hecho de la transmisión, es válida el ejercicio del pago, la exigencia del pago. Debe responder el endosante, acreedor originario o posterior, frente al endosatario, que es el acreedor actual, de la solvencia económica de la persona obligada al pago. O sea, el acreedor original o posteriores tienen la obligación de responder frente al endosatario, ¿ya? En este caso, el pago, ¿ya? El pago del título valor en cualquier momento, porque estamos hablando que es a la orden, pagadero a la vista. Aquí tenemos el cheque y el pagaré, ¿verdad? Y los valores que emite el sector público o privado. En este caso estamos hablando de los que emite el Banco Central de Nicaragua, ¿ya?
Estamos hablando títulos, valores que emite el sector del Banco Nacional, Banco Central de Nicaragua, ¿ya? Que las personas lo pueden ocupar para pago de impuestos, pago de una obligación tributaria con el Estado, en este caso. Y insistimos que el poseedor de ese título a la orden se legitima para el ejercicio del derecho en el consignado a base de una serie no interrumpida de endoso, aun cuando el último endoso sea en blanco, ¿ya? O sea que todas las personas a las cuales se les han endosado ese título de valor a la orden, los que lo poseen, ¿ya? Que son los que han recibido los endosos, es válido el ejercicio del derecho en el consignado. Dice que será una serie no interrumpida de endosos aquella, cuando hablamos serie ininterrumpida, cuando hay varios endosos, en la que cada endosante será endosatario en el endoso inmediato anterior, siempre que el endosante del primer endoso sea el tenedor en cuyo favor se expide el título, ¿ya? En este caso que los endosos estén en blanco, se considera que el firmante del endoso posterior ha adquirido el título por efecto del endoso en blanco, ¿ya? Ahora, los endosos tachados se consideran como no escritos, ¿ya? Que es lo que opera en el caso específico de los títulos valores a la orden. Ahora vamos a enfocarnos en los títulos valores nominativos. Estos son aquellos que se designan como título a una persona determinada, ¿ya? Esto es que para exigir el cumplimiento del derecho incorporado será necesario presentar el documento y demostrar que efectivamente que la persona que lo presenta es la que aparece mencionada en el mismo, que es lo diferente en relación a lo otro. Para ser transmitido es necesario que se notifique ya la transmisión al deudor, diferencia con respecto al título a la orden, ¿ya? Que no tenés que notificar, ¿ya? El que lo porta exige el derecho. Aquí no, tiene que ser notificado la transmisión que va a transmitir ese derecho al deudor, ¿ya? Dice la ley en el artículo 73 que son los expedidos a favor de una persona determinada cuyo nombre, por expresar el título mismo o establecido en la ley, donde se consigna en un registro que debe llevar el emisor, ¿ya? Un registro. Por un ejemplo vivo de ellos, por ejemplo, las acciones que emite una sociedad. Ustedes saben que para la validez, para que una sociedad pueda emitir acciones, tiene que convocar a una Junta General de Accionistas, tiene que establecerse en el orden del día, en el libro, tiene que quedar registrado cuántas acciones se van a emitir, ¿ya? Y muchas veces se usan para pagar, para contraer obligaciones, ¿ya? Como un documento, es un título nominativo para adquirir obligaciones y se utilizan como medio de pago, ¿ya? Te cedo una acción de la sociedad con el compromiso, ¿verdad?, de adquirir, de que parte de una actividad o negociación mercantil, ¿ya? Pero se debe de quedar registrado en el libro que llevan las sociedades cuando registran la emisión de las acciones, ¿ya? No solamente designado la aprobación en la Junta General de Accionistas en el libro donde se levantó el acta, sino también en el libro de registro, ¿ya? Dice que todo emisor de títulos nominativos cuyo registro no esté regulado por una ley especial deberá llevar un libro de registro
En este caso, la ley de títulos valores, hay una regulación para ello, ¿verdad? En el cual se asentará el nombre de la persona a cuyo favor se expide, la razón de haberse entregado ese título y todos los cambios posteriores. Por eso es que decimos que la transmisión de ese título, de un título nominativo, tiene que ser notificado al deudor, ¿ya? Para que haya aceptación. El incumplimiento de estas disposiciones por parte del emisor obliga a este en el pago, al pago de los daños y perjuicios que causare. O sea, si no se cumple con estos requisitos, puede irte por la vía civil a través del CPCM por el pago de daños y perjuicios causados, ya a la hora que vos vas a cobrar tal acción. En el título nominativo, estas son diferencias con relación al título a la orden y el portador. Se diferencian los títulos nominativos de los títulos a la orden en atención a la forma de circulación. Vemos que en los títulos nominativos se transfieren mediante la cesión de derechos. En cambio, el título a la orden se transfiere mediante el endoso. En relación a los títulos nominativos a la orden y al portador, como primera medida se diferencia el título nominativo de uno a la orden, en que el primero, el tenedor, debe estar registrado en el libro. En el nominativo debe haber un registro en el libro y que debe llevar el creador del título para ser considerado como tenedor legítimo, que es lo que hablábamos previamente. Mientras que en el título a la orden será tenedor legítimo la persona que figure como beneficiario, eso depende de los endosos, o se ha transmitido el título por endoso, que es lo que decíamos anteriormente. Aquí el endosatario, la persona que se haya transferido el título por medio de diversos endosos, ellos también tienen derechos. Aquí decimos que la transferencia del título nominativo opera mediante la presentación del título al emisor y la anotación del nombre del adquirente en el título, esto es, en el registro que se lleva en el libro del emitente o del libramiento de un nuevo título extendido a nombre del adquirente, cuyo libramiento se debe hacer la anotación en el registro, esto es, que debe ser, que es lo que decíamos previamente, que debe de ser notificado el deudor. Debe haber una aceptación previamente para hacer todas las anotaciones preventivas en el libro. Esto es por los derechos adquiridos. Si no están estas anotaciones, si no hay aceptación, si no hay registro, se puede demandar por la vía del CPCN por daños y perjuicios. Y esa transferencia puede ser a solicitud del titular enajenante o bien a solicitud del adquirente que pruebe su derecho mediante documento auténtico, ¿ya? Lo mismo se observará esto, que es lo que habíamos insistido, ¿ya? Para la constitución de derechos reales sobre el título. Las anotaciones en el registro y el título se hará por el emisor cuando se ha entregado una acción, ¿ya? Como una garantía. El emitente que realiza la transferencia en los medios indicados, ¿ya? Queda exonerado, ¿ya? Si haces la transferencia, notificas al deudor previamente, hay una aceptación, quedas exonerado, ¿ya? El poseedor de un título nominativo se legitima para el ejercicio del derecho en el consignado a base de la presentación del título y de la anotación conforme al nombre del poseedor en el título y en el registro del emisor, ¿ya? La transferencia del título nominativo mediante endoso tiene plena eficacia entre las partes, pero no la tendrá respecto al emisor, y tercero, mientras no se haya la anotación de ella en el registro. Por eso es importante llevar el registro y realizar las anotaciones que corresponden. Hablamos de un título nominativo ahí que se ha emitido una persona determinada. Aquí vemos el ejemplo de Carlos
Grijaldo, ¿ya? Ese título nominativo, que es el nombre de la persona a favor de la cual se emita su tenedor, será inscrito en el libro del registro que lleve el acreedor del documento, ¿ya? Y aquí vimos que el título valor será nominativo cuando en él o en la norma quede regida su creación y se exija la inscripción del tenedor en el registro. O sea, se debe crear un registro, ¿ya? Un libro para llevar registro de todos los títulos nominativos, ¿ya? Y solo con ese registro será reconocido, ¿ya? Como tenedor legítimo, quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de él. Muchas gracias, esto ha sido todo por el momento. Continuamos en la próxima clase. Buenas noches, buen día, buenas tardes.